¿Qué está pasando en Chiapas? ¿Por qué se ha incrementado la violencia de manera alarmante en esta entidad? ¿Hay nuevos desplazamientos de indígenas? ¿Cómo entender la presencia de poderosos grupos del crimen organizado y del narcotráfico? Chiapas convertido de nuevo en un polvorín de violencia. Aquí, en sacro y profano. Se van a cumplir 30 años del levantamiento armado zapatista en Chiapas. La insurgencia indígena contó con el apoyo de la Iglesia Católica, encabezada entonces por el obispo Samuel Ruiz García. Hubo derramamiento de sangre y acuerdos con los gobiernos que no se cumplieron. En estos 30 años, muchas cosas han cambiado para que todo siga igual. Actualmente en Chiapas se presenta un nuevo ciclo de descomposición social y afloran una complejidad de intereses entre conflictos ancestrales y nuevos incidentes enlazados a la disputa de tierras, el control del comercio y pugnas por el predominio de territorios de grupos del crimen organizado vinculados al narcotráfico. Hay una saturación de la violencia en la entidad. La Iglesia Católica y otras iglesias se han movilizado ante el aumento de la violencia. Sacerdotes, pastores y religiosos demandan una respuesta contundente de protección a la población por parte del gobierno estatal y federal. En San Cristóbal de las Casas, el pasado 5 de julio, el obispo Luis Manuel López Alfaro expresó: en Chiapas hay un vacío de autoridad muy terrible. La gente no sabe a quién acudir. Tienen miedo de salir de sus casas. La autoridad está para defender a la gente. Chiapas se está convirtiendo en tierra de nadie, dominada por bandas paramilitares, sicarios y grupos de autodefensa. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Sacro y Profano. Esta noche vamos a abordar una lacerante realidad de uno de los estados más queridos, pero al mismo tiempo más sufridos de México. Me refiero al estado de Chiapas. La violencia se ha recrudecido y, como siempre, lo resienten las comunidades indígenas. La violencia es diversa y está alimentada por una combinación compleja de conflictos, algunos ancestrales, otros nuevas disputas ligadas a la tierra, al comercio, al manejo del comercio, y otro a la emergencia del crimen organizado vinculado al narconegocio, trata de personas, etc. Para entender esta complejidad, agradezco la presencia de Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y del sacerdote José Luis Besares, vicario de Justicia y Paz de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Gracias por ayudarnos a entender esta complejidad de la entidad chiapaneca. Carlos, buenas noches, bienvenido. Ayúdanos a entender qué está pasando en Chiapas, cómo entender este ascenso de la violencia en aquella entidad. Pues buenas noches, Bernardo. Un saludo a tu equipo, un saludo también al auditorio que nos está viendo. Bueno, decir primero que en Chiapas nos encontramos en medio de una diversificación, ¿no? Y también opacidad de grupos armados que pues utilizan la violencia para el control social, político, económico, territorial también, y que además está marcada por una continuidad de una estrategia contrainsurgente, ¿no? Así como también una impunidad que ha sido fomentada por actores estatales y que esto abona al despojo, a la explotación y a la marginación social, ¿no? Es importante decir, Bernardo, amigos, amigas, que el aumento de esta violencia pues ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Dentro de las que destacan situaciones agudas de desplazamiento forzado, ¿no? Masivo, intermitente, desapariciones, despojos de tierras, asesinatos a personas defensoras y su criminalización, tortura, entre otras graves violaciones, ¿no? También se le suma, ¿no? Además de la disputa por el territorio por parte de grupos de la delincuencia organizada, pues también una remilitarización, ¿no? Y ya también un comprobado espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en el estado de Chiapas. Y bueno, decir también que en medio de este ambiente también los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos en general históricos pues quedan en un segundo plano, ¿no? Tras catalogar, por ejemplo, a los proyectos de desarrollo, la construcción de infraestructura
para estos megaproyectos o militares también en los propios territorios, pues estos proyectos son catalogados como de interés y seguridad nacional y están supeditados sobre los derechos a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un escenario importante y muy agudo que, pues bueno, más podemos seguir profundizando, ¿no? Muy bien, Carlos, muchas gracias y vamos a preguntarle ahora y agradecer la presencia. Hay que decirlo, nuestros invitados están en San Cristóbal y desde allá estamos conversando con ellos. Padre, ¿cómo entender estos niveles de violencia que se han destapado y en especial también en la parte sur, en la frontera sur? ¿Cómo entender, Padre, lo que está pasando ahí desde el punto de vista de la Iglesia? Bien, una de las cuestiones que hemos visto es el negocio, ¿verdad? Que le podemos llamar un negocio criminal, ¿verdad? Que permea pues muchas partes del aparato del Estado, las instituciones, la política, los aparatos de seguridad, el sistema de justicia, las empresas, la economía. Y pues que una de las principales víctimas son los migrantes, las migrantes, ¿verdad? De quienes obtienen jugosas ganancias. Digamos que aquí está por medio un negocio que le podemos llamar negocio criminal, donde sabemos está inmiscuido muchos elementos, ¿verdad? Como puede ser la minería, la tala de árboles, el huachicol, la pornografía, el tráfico de armas, drogas, etcétera. Todo lo que implique pues un negocio y una ganancia por esta lucha territorial que busca pues la máxima ganancia, si le queremos llamar así. Muy bien, Padre, pues muchas gracias y bueno, pues Chiapas convertido en un polvorín de violencia. Vamos a una pausa y le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos. Chiapas se está convirtiendo en un polvorín lleno de violencia, de enconos y de enfrentamientos. Y me parece increíble que casi a 30 años de levantamiento del Ejército de Liberación Zapatista, muchas cosas han cambiado, pero en esencia las cosas siguen igual. Es decir, despojo, desprecio, desplazamiento de diferentes grupos de originarios y bueno, injusticia y violación a los derechos humanos. Carlos, para poder entender lo que estamos viviendo, lo que estamos presenciando en Chiapas, ayúdanos, haznos una especie como de mapa, de geografía. ¿Qué grupos son los que están entrando en esta dimensión de conflicto? ¿Qué grupos armados? ¿Qué grupos de interés? Ayúdanos a entender los nudos de poder y de violencia en tu estado. Sí, mira, la violencia que estamos viviendo el día pues de hoy tiene diferentes frentes, ¿no? Es importante decir que por un lado está esta violencia por la disputa del territorio, ¿no? Por parte de la delincuencia organizada, que por lo menos se ha venido agudizando desde el mes de julio del año 2021, ¿no? Entonces ya son 2 años en los que estamos inmersos en esta dinámica de la violencia y otro componente también es pues la continuidad de la contrainsurgencia, ¿no? Nosotras aquí en Frego llamamos sucesores del paramilitarismo, ¿no? Es decir, dinastías de grupos paramilitares, familiares directos de líderes paramilitares de la década de los 90, pues por ejemplo perpetraron la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 y que también generaron desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones en la zona norte del estado de Chiapas, ¿no? Pues estos grupos nunca fueron judicializados, ¿no? Nunca fueron desarticulados, desarmados, ¿no? Entonces mantuvieron su poderío, su influencia regional, se consolidaron en las comunidades, en los ayuntamientos municipales. Y hoy estamos viendo que estos sucesores del paramilitarismo pues están insertados en puestos estratégicos de la política local, ¿no? Y desde ahí también están promoviendo, como en los 90,
el gobierno mexicano, las Fuerzas Armadas impulsaron la creación de grupos paramilitares, pues hoy estas personas enquistadas en los cargos municipales, cargos estatales, pues están también fomentando, impulsando una diversificación de grupos armados, ¿no? ¿Qué queremos decir con diversificación de grupos armados? Pues que también hay grupos corporativistas, ¿no? Vinculados con mucha identidad y arraigo para el gobierno federal, ¿no? Y que también tienen gran capacidad de fuego, ¿no? Con armas de alto calibre, equipo táctico y también ejercicios muy específicos de control de población. Entonces, pues bueno, a esto también pues se le suma grupos más pequeños, ¿no? Locales, que pues de alguna u otra manera también están siendo cooptados por estos grandes grupos de la delincuencia organizada y están utilizando estos grupos armados, que te hablo de la diversificación, que emanan desde las comunidades, desde los pueblos, como cuasi paramilitares de los 90 y que controlan las asambleas, controlan los territorios desde estos cargos políticos, sociales, comunitarios, y también se están involucrando, están haciendo simbiosis con la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, es un caldo muy complejo, ¿no? Con una diversidad de grupos armados que están generando pues, esta violencia, Bernardo. Caray, sí es complejo entender, y sobre todo el actor reciente que son estos crímenes, estas organizaciones criminales ligados al narcotráfico, que tienen desde venta de autos robados, tráfico de personas, trata, ¿no? Y por supuesto la lucha por los territorios para el pase de drogas, y eso sobre todo en la frontera, que ha causado grandes problemas. Quiero preguntarle al padre José Luis, el cómo interpretar las palabras del obispo Luis Manuel López Alfaro en diferentes casos de violencia, particularmente Comalapa, sobre lo que él dijo de que la violencia se instaura cuando el Estado está ausente, cuando la autoridad desaparece, emerge más la violencia y este tipo de organizaciones. ¿Cuál es su punto de vista? Bien, digamos que lo que maneja él, ¿verdad? Dice, en Chiapas hay un vacío de autoridad, ¿verdad? Y este vacío de autoridad, ¿verdad? La gente no sabe a quién recurrir, ¿verdad? Tiene miedo de salir, tiene miedo de ir a la autoridad porque hay corrupción, entonces no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces este vacío de autoridad para defender los derechos de la gente, pues es lo que menciona ahí el obispo. No solamente en el caso Comalapa, vuelvo a repetir, sino en todo lo que está sucediendo en el estado de Chiapas. Y recordamos que la autoridad, pues si es una autoridad pública, ¿verdad? Es este poder que proviene del Estado y que de acuerdo a las instituciones que nos rigen, ¿verdad? Es decir, hablando subjetivamente, esta expresión de la autoridad sirve para designar a quien encarna y ejerce esta potestad del Estado. Por lo cual, ¿verdad? Una autoridad pública es esta potestad de la que se haya investida una persona, una corporación, una entidad, y las decisiones que esta autoridad o corporación adopte, pues son vinculantes para quienes están subordinados, en este caso, pues todos los ciudadanos y ciudadanas. Y es por ello que si se hace una acción o se deja de hacer, entonces no se está ejerciendo esta autoridad que le da la potestad del Estado. Y entonces no se está ejerciendo los derechos que tiene la ciudadanía, la población, y que se supone que la autoridad es quien tiene que velar por estos derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la supervivencia, a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a libre tránsito, ¿verdad? Y a la residencia. Entonces, cuando hay un bloqueo, cuando hay violencia, no te puedes ir de un lugar a otro, pues esos derechos no están, ¿verdad?, siendo custodiados por la autoridad, en este caso por el Estado, o en el acceso a la justicia. A veces nos ha tocado interlocutar o decir, bueno, es que no hay denuncia. Sí, pero la gente no denuncia porque el sistema de justicia lo ven como corrupto, como coludido, ¿verdad?, con el crimen, y entonces, pues dice, ¿para qué denuncio? Como nos sucedió cuando fue el caso en Panteló,
Ellos decían, pues es que hay más de 200 asesinados acá, antes de que desaparecieran los 21. Dice, ¿y por qué no vamos y se denuncia o digan ustedes o que venga aquí la autoridad? Dice, es que ya los que habían ido hicieron este paso, cuando regresaron después los buscaron y los mataron. Y entonces por eso la gente dice, no denuncia. Entonces por eso las estadísticas pues muestran, pues hay poca asesinatos, poca incidencia delictiva, sí, pero esos son los números, porque no hay denuncias. En el caso del gobierno de Chiapas, pues no dio palabra, tardó mucho, no se ven las acciones, bueno, las justifican, pero también se denunciaba eso en el comunicado del Pueblo Creyente, ¿verdad? En el que se decía, ¿verdad?, que es la negación de la violencia, ¿verdad? Se escucha este discurso de negación de la realidad de la violencia que vivimos, y esto de las autoridades de los 3 niveles, o sea, como si vivieran en otro mundo y no pasa nada, cuando los que vivimos en Chiapas estamos sintiendo esa violencia, las familias están experimentando el dolor, el sufrimiento, ¿verdad?, el desplazamiento, y pues esto es precisamente esta cuestión bien difícil, ¿verdad?, que estamos viviendo aquí en nuestro estado. Entonces, por eso es fundamental, ¿verdad?, que la autoridad debería tener esto. Y entonces es aquí donde la palabra del obispo dice, pues no se ve, ¿verdad?, la acción que debería ejercer quien tiene, ¿verdad?, esta autoridad para poder realizar. Gracias, padre. Carlos, hay una gran crítica a esta ausencia. Incluso algunos hablan de colusión de las diferentes estructuras de gobierno, sea el municipal, el estatal y el federal. Pero el hecho es que su falta de rigor, de contundencia, lo que ha favorecido, dicen muchos analistas, es que efectivamente haya florecido estas diversas formas de violencia que están, digamos, actuando con la más absoluta impunidad. ¿Cuál es tu análisis frente a este tema? Pues lamentablemente, Bernardo, amigos que están escuchando, pues es lamentable que el gobierno federal, el gobierno estatal, pues estén con una actitud negacionista de esta violencia que está ocurriendo en el estado de Chiapas. Por decir, minimizar la problemática, pues bueno, te lleva a, por un lado, no tener las herramientas, ¿no?, efectivas para generar rutas de atención, ¿no?, para generar pues una paz duradera, ¿no?, en los territorios. Entonces es muy importante partir de que hay que reconocer lo que está sucediendo en los territorios. No nos va a llevar a ningún lado la negación, pues sí, la minimización de las cosas, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, cuando el gobierno federal también ha insistido una y otra vez en que pues está atendiendo la situación, esta atención se basa en la militarización de los territorios, ¿no?, en Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, en los territorios, y también una derrama importante económica por parte, a través de programas sociales como Sembrando Vida, apoyo a jóvenes y adultos mayores, ¿no?, que está generando también pues la llegada de un flujo de capital a las comunidades, a los pueblos importantes, y hay que decir que toda esta violencia de por sí ya ha dejado enconos, ha generado tensiones, ha generado mucha desconfianza y sospechosismo al interior de los pueblos y de las comunidades, de las propias organizaciones, ¿no? Se agudiza, ¿no?, con estos programas sociales, ¿no? Se generan más tensiones, más enconos, y pues bueno, sin duda alguna esta atención de esta violencia pues está generando una agudización, ¿no?, actual, pero tampoco hay una ausencia de una ruta de atención a largo y mediano plazo, ¿no? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Padre José Luis, quisiera preguntarle sobre el papel que está jugando la Iglesia para encontrar niveles de concordia, niveles de entendimiento y sobre todo alcanzar una paz. ¿Cuál es el papel de la Iglesia? Bien, en este sentido, ¿verdad?, este papel de seguir pues siendo voz, ¿verdad?, siendo interlocutora, mediadora ante la situación de violencia y de los problemas y de los sufrimientos, ¿verdad?, del pueblo.
y pues tenemos que seguir siendo mediadores en el conflicto como iglesia, como se ha hecho, como se ha venido realizando desde hace tiempo, como diócesis también en nuestro plan diocesano se ha optado por lo que le estamos llamando la construcción de la pastoral de la paz, cómo en estos elementos podemos ir contribuyendo para la paz, ¿verdad? A través de reflexiones, talleres, en las homilías, con ayunos, oraciones, peregrinaciones, es decir, buscar muchas acciones en las cuales pues hagamos conciencia en la ciudadanía, incluso programas de radio locales, donde pues estamos hablando de cómo ir construyendo la paz desde las familias, en el barrio, etcétera, ¿no? Es como ir haciendo este tejido y pues continuar tejiendo redes para buscar entre todos y todas caminos alternativos, ¿verdad? Que nos ayudan a construir pues la comunidad y una sociedad más solidaria, una sociedad de hermanos y hermanas, como dijera el Papa Francisco, ¿verdad? Hermanos todos, hermanas todas, y desde ahí lo vamos haciendo. Y pues seguir siendo una voz, ¿verdad? Que da a conocer los sufrimientos del pueblo, aunque pueda parecer una voz en el desierto, pero hay que ser esa voz también. Entonces, desde ahí es el papel que como iglesia nos toca seguir realizando. Gracias, Padre. Pues está compleja la situación. Y más compleja es nuestro desconocimiento, nuestra lejanía del tema. Tendrían que pasar, o tienen que pasar cosas catastróficas para que pongamos la mirada en un Estado que de por sí carga una serie de contradicciones. ¿Tenemos que esperar catástrofes? Yo creo que no. Yo creo que es importante que todos estemos muy atentos y sobre todo porque Chiapas poco a poco, de un tiempo para acá, se está convirtiendo en un polvorín de violencia. Vamos a una pausa. Le recuerdo a usted que está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano. Estamos analizando el tema de la creciente violencia en el estado de Chiapas y así hemos titulado un polvorín. Es decir, estamos en una situación que puede ser extrema y peligrosa en la estabilidad de la región. Padre José Luis, quisiera hacerle una última pregunta y sobre todo agradecer su presencia aquí en Sacro y Profano. Usted nos ha dicho la importancia de la Iglesia para fomentar la paz. En términos sociales y en términos hasta políticos, ¿qué es lo que tiene que hacer la Iglesia en el estado de Chiapas, sabiendo que hay varias diócesis? ¿Qué es lo que debe hacer la Iglesia? Bien, es como decíamos, tenemos que continuar el trabajo pastoral, no podemos pararlo. Obviamente cuando hay momentos difíciles, pues uno se detiene tantito, pero no eso significa dejar de trabajar. Así que cada parroquia, ¿verdad? Va a seguir animando, va a seguir escuchando, va a seguir acompañando a los fieles y pues seguir construyendo esta sociedad, ¿verdad? Ejemplo de Jesús de Nazaret, que es quien nos muestra el camino. Entonces vamos a seguir, ¿verdad? En este camino de acompañar, ¿verdad? Al pueblo en sus dolores, en sus luchas, en sus sueños, en sus esperanzas, pues lo vamos a seguir haciendo. Y pues en este caso, las víctimas, los desplazados, pues también en lo que podamos, ¿verdad? La ayuda humanitaria también. Entonces, como iglesia, ese es nuestro compromiso, eso nos enseñó Jesús de Nazaret y pues lo vamos a seguir haciendo, aunque a veces pues hay riesgos, lo sabemos, estamos conscientes, ¿verdad? Las hermanas, los hermanos de estos riesgos, pero que pues sentimos que Dios nos acompaña en esta labor que realizamos. Muy bien, gracias, Padre José Luis Besares. Muchas gracias por su presencia aquí en Sacro y Profano. Finalmente, Carlos Ogaz, tu apunte final. ¿Cuál sería qué es lo que hay que hacer en Chiapas? Estás desde un montículo de observación y denuncia de los derechos humanos, estás en una posición privilegiada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en Chiapas? Bueno, sin duda hay que abonar a la reconstrucción del tejido comunitario, tejido social en los pueblos y las comunidades, pues están lastimados por esta violencia, ¿no? Es importante decir que también la militarización y los programas sociales pues no van a llevar a una solución duradera. Es importante implementar una ruta de atención
acorde a los pueblos, a las comunidades y no de intereses ajenos, ¿no? Que ayude a disminuir la conflictividad, a disminuir las tensiones, ¿no? A abonar a la reconciliación de los pueblos, impulsar el diálogo, pero particularmente es sumamente importante la desactivación de los diversos grupos armados que están actuando en el territorio, porque esta violencia, mientras sea constante, sea generalizada a la población del estado de Chiapas, pues el acceso a la paz, a la seguridad y a una vida libre de violencia, cada vez se irá alejando más, ¿no? Pues Carlos, muchas gracias. Todo mi reconocimiento y toda mi solidaridad con el pueblo de Chiapas y sobre todo la gran labor que está haciendo el centro en el cual tú perteneces, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, sin duda una exigencia social importante es restablecer el orden por parte de los diferentes estamentos, de los diferentes órdenes del Estado. Frenar el avance de grupos delictivos, garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente de las comunidades de pueblos originarios, y evitar estos desplazamientos. ¿Por qué nuevamente estos sectores sufren? Y aquí el acompañamiento de las iglesias, que es un acompañamiento estratégico, crucial en la protección de los derechos humanos. Sin duda es penoso, es doloroso asomarnos a esta nueva realidad en Chiapas, pero todo menos la indiferencia. Mucho esperan de nuestra solidaridad, sobre todo a partir del conocimiento y la sensibilidad de lo que ahí está pasando. Soy Bernardo Barranco, le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.